Entonces, la organización como organismo vivo avanza en algo, porque está bueno que reconozca que lo de adentro tiene motivación y tiene intereses. Lo que no termina de avanzar es en reconocer a la persona entera, porque, por ejemplo, no le interesa lo que... Hay un concepto que no me interesa que se lo acuerden, lo voy a comentar para explicarlo. Hay motivaciones intrínsecas a las personas, o sea, las personas tienen motivaciones propias, ¿sí? Que por ahí no son las de la organización. La organización le interesa las motivaciones que sirven a la organización, ¿sí? Entonces, bajo este concepto, toda motivación que sea propia de la persona, por ejemplo, yo puedo ser una persona que me preocupa el tema de que haya personas que le estén pasando mal, ¿sí? Me preocupa la pobreza. Pero a la organización en la que yo trabajo no le interesa si a mí me preocupa la pobreza. Entonces, me va a alentar y me va a motivar a cuestiones que le sirvan a la organización. Pero si yo quiero que la organización trabaje por cuestiones de pobreza, por ahí no le interesa, no hacen a su objetivo y no me va a dar ninguna cabida. Y en la medida en que yo gaste recursos de la organización para eso, va a terminar reemplazándome. ¿Se entiende? Porque no es el interés mío lo que le interesa a la organización. Lo único que le interesa en su motivación es lo que yo pueda darle a la organización. Entonces me va a motivar en la medida en que eso haga que yo pueda darle algo más a la organización. O sea, si le sale, por ejemplo, si porque yo estoy preocupado por la pobreza, con poco recurso me hace estar contento y yo le rindo más a la organización que lo que gasta en que yo esté contento, entonces me va a dar alguna bolilla para que yo esté contento. Pero no porque le esté interesando o porque le preocupe mi interés, sino para motivarme para que yo haga el trabajo que tengo que hacer. Esto ocurre muchísimo en organizaciones, se me ocurre Coca-Cola cuando genera esta cuestión entre los empleados de que hagan un voluntariado. Hacer un voluntariado tiene que ver con este concepto de organismo vivo. Hay muchas personas que trabajan en la Coca-Cola, yo conozco a varios amigos que están ahí, que como son muy inquietos con esto, lo que hacen es, bueno, hagan un voluntariado juntos, así se preocupan por lo social, de paso le hace bien a la organización, queda como que hace bien algunas cosas, y mientras tanto el empleado le rinde más. Ahora, si eso implica que tenga que cambiar procesos productivos que le hace entrar en pérdidas para atender esta cuestión de lo social, ahí ya no. ¿Sí? Entonces, ahí me está contando que lo que le interesa más que nada es mantenerte bien para la organización. Y hay otra cosa que logra con esto. Logra que yo aporte lo más creativo mío para la organización. O sea, que yo no sea una pieza que esté vivo, permite que yo pueda aportar mi creatividad a la organización. Entonces, es una motivación que permite que yo pueda darle más a la organización. Entonces, fíjense acá cambia un concepto. El que pertenece a la organización ya no es mano de obra, es recurso. Porque el recurso sirve para más de una cosa. Por ejemplo, cuando hablamos del agua, el agua es un recurso. ¿Por qué? Porque me puede servir haciendo vapor para activar un motor, porque me puede servir para enfriar motores, porque me puede servir para limpiar y porque me puede servir para tomar. Fíjense, un recurso tiene múltiples funciones, no una sola. Tiene múltiples posibilidades. Bueno, se empieza a hablar de recurso humano porque se empieza a dar cuenta que el hombre tiene múltiples funcionalidades. Pero estoy pensando como recurso, no como persona. Estoy pensando cómo hago para que me dé esas múltiples funcionalidades de la organización. No, para ver cómo se siente plena la persona o se desarrolla plenamente esa persona, sino cómo se desarrolla plenamente la organización. ¿Se entiende? Profe, tengo ¿Algún? una duda ante eso. Sí. ¿Se puede llevar a una organización sin pensar en el conjunto o en lo que quiere la organización, en lo que quiere la empresa y todo, pensando, ay, no me sale formular la pregunta. ¿Se Ah, puede llegar a se puede llegar a una organización en pensar lo que quiere una persona, o sea, en pensar lo que yo quiero junto con lo que ellos quieren? No sé si me sí, explico sí. muy bien, ¿no?
No me Sí. sé. A ver, primero, yo con esto no estoy diciendo que la organización, con esta mirada de organismo vivo, de por sí sea algo malo. De nuevo, yo evito ponerme en juicio de valor. Lo que digo es que sí hay que darse cuenta de lo que prioriza. ¿Sí? Porque me va a poner un límite a mí mismo. Si yo estoy pretendiendo que la organización vaya a ciertas cuestiones que a mí me parece que son fundamentales, y esa organización tiene un objetivo muy distinto y un concepto de organismo vivo, voy a sentir que me va a dar bolilla al principio, pero después me voy a sentir frustrado, porque donde le empieza a hacer un costo más grande que un beneficio para sí misma, y va a dejar de darme cabida. Entonces, en ese sentido, me puede frustrar. Entonces, por lo menos entenderlo, ¿no? Yo en Coca-Cola voy a llegar hasta acá. Si quiero algo más, si quiero otro tipo de involucramiento, por ejemplo, con lo medioambiental o con lo social, es probable que no lo logre desde Coca-Cola o que lo tenga que pelear mucho. Entonces, que lo tenga claro. O que lo tenga que hacer hasta gratis en algunos momentos para que ellos terminen imitando algo de lo que yo quiero hacer. Pero ya me ponen otra sintonía, no voy a pretender que entiendan lo que yo planteo de entrada. O que me lo favorezcan porque sí, por amor al arte, porque ellos van a querer motivarme todo el tiempo. ¿Está? Me van a motivar en tanto el costo-beneficio de motivarnos les favorezca a la organización. ¿Está? Sí. Ahora, ¿hay organizaciones que puedan ser así? Sí. De hecho, vuelvo, generalmente ocurre con las más pequeñas o con las que ya se armaron con un sentido más abierto a la sociedad. Entonces, por ejemplo, una sociedad de fomento que se armó pensando en cómo satisfacer las necesidades del barrio. Entonces es probable que esa cuide mucho más a la persona que trabaja adentro, porque está pensando en las personas ya en su objetivo. Puedo pensar en, no siempre ocurre, pero puedo pensar, por ejemplo, en la cooperativa. Una cooperativa, en principio, es una forma que ayuda o favorece más tipos de organizaciones donde es tan importante la persona, el miembro de la organización, como la organización en sí. ¿Sí? O sea, generalmente una cooperativa donde uno no piensa en el bien del socio para que se pueda desarrollar a pleno, no termina funcionando o pierde la forma cooperativa. ¿Sí? Entonces, hay formas que favorecen más. Ahora, eso no quiere decir que uno se iluso y piense, bueno, no, dejó se volvió en lo ideal y en la organización son todos buenos, no, eso es probable que no ocurra. Pero sí hay organizaciones que favorecen más el cuidado de la persona junto con el cuidado de la organización. ¿Sí? Ah, eso quería preguntar, eso quería llegar con mi pregunta. Sí, tiene que estar la intencionalidad, para decir de alguna manera. Si yo tengo el concepto de que la organización va por encima de las personas, es difícil que eso se logre. Vamos a otro caso, el país. Cuando yo pienso que el país es más importante que cada ciudadano, y puedo caer en una trampa, porque puedo empezar a generar un país que a todos sus ciudadanos los empiece a subordinar a las necesidades del país. Y en definitiva termina por no cuidarlos. ¿No? Y eso, detrás de eso hay una idea de organización como organismo vivo. O sea, es más importante el país que la persona de adentro. Y eso puede ser peligroso, por ejemplo, desde un país. ¿Se entiende un poco? Ahí me hicieron un silencio, me fui. Sí, se Nico, entiende, ¿iba a se decir algo? entiende. No, dije que sí. Bien. Bien. Después, el otro elemento que nos agrega la organización como organismo vivo es lo de que mira el medio, no solo mira a las personas de adentro, sino lo que está pasando alrededor, el medio ambiente, para decirlo en términos de lo que estábamos hablando. O sea, el clima que está pasando afuera. Entonces es un tipo de organización que se adapta mucho más rápido a lo que está pasando afuera. Uno de los grandes problemas de la organización como una máquina es que no se puede adaptar a lo que pasa afuera. Por ejemplo, voy a ser muy claro en un ejemplo. Antes,
cuando se pensaba como máquina una organización, se hacía, por ejemplo, una gran fábrica. Ahí entra Itati. Cuando se pensaba como máquina una organización, yo podía hacer una gran fábrica para producir en masa un montón de productos, ¿sí? Típica fábrica de los 60, 70. Ahora, cuando de repente bajó la demanda de productos iguales, porque se empezó a demandar productos diferentes, digo, en vez de demandar todos los autos iguales, se elegían distintos modelos de autos. Esa fábrica armada como está armada, como máquina, donde cada uno hace una tarea específica, es muy difícil que se adapte a la nueva necesidad, al nuevo clima, que es demandar productos diferentes. O sea, el concepto de máquina no mira el medio en el que está inserto, entonces es muy rígida, no puede rápidamente adaptarse a lo que ocurre afuera. La mirada como organismo vivo sí, porque comparte con el medio ambiente, entonces la ve venir, ve que por ejemplo va a tener que producir distintos tipos de auto y no un solo tipo de auto. Y lo puede hacer sí, porque los que están adentro pueden aportar su creatividad, pueden cambiar de tarea, pueden rápidamente adaptarse al cambio de afuera, ¿sí? Entonces, y esto ocurre con un organismo vivo. Si pensemos, un auto, si de repente cambió, dejó de haber ruta y hay un montón de piedras para pasar, dejó de funcionar, era mucho más rápido que la cabra, pero empezó a haber piedra en el camino y no puede avanzar. La cabra la salta y se adapta al terreno distinto, ¿se entiende? El organismo vivo ve y se adapta, porque entiende el ambiente. La máquina fue diseñada de una manera y solo de esa manera puede funcionar. Un Fórmula 1 es lo más rápido que existe. Si yo no tengo la calle bien lisita, vuela y se hace pelota. En cambio, un caballo que es mucho más lento, se adapta a 25 terrenos distintos. ¿Por qué? Por lo que va viendo. ¿Se entiende? Entiende mucho más el medio. Bien. Entonces, esto es lo que ocurre con la organización como organismo vivo. Después yo les daba ejemplo de si afecta al medio o solo es afectada por el medio, si solo se adapta o si también produce cambios en el medio. Bueno, eso es el alcance que le puede dar a la organización. Por ejemplo, decía Google es un tipo de empresa que yo podría pensar como organismo vivo. Bueno, Google cambió un montón de cosas del mundo actual. Generó un montón de comportamiento en la sociedad que lo generó Google. O sea, no solo se adaptó a lo que pasaba en la sociedad, porque descubrió que si lograba comunicar personas de muy lejos a poco costo, iba a rendirle más. Entonces podía vender ese producto. Buenísimo. Google se adaptó a lo que pasaba en el medio. Pero a partir de que Google empezó a funcionar y se dinamizó tanto las redes a partir de Google, las búsquedas, la información, cambió los comportamientos de las personas en la sociedad también, porque recibimos tanta información que hoy cuando necesitamos algo, primero lo googleamos. ¿Sí? Queremos saber de algo, lo googleamos. Listo, cambió nuestro comportamiento. Antes íbamos a preguntarle a nuestro abuelo. Ya ni le pregunto a mi abuelo, lo googleo. Antes iba al profesor, ya no necesito el profesor, lo googleo. Esto que me contaban hoy. No entendía bien el tema, entonces busqué por otro lado. Ese es un comportamiento Google. Que normalmente lo teníamos de otra manera. Íbamos y buscábamos en 20 libros, pero no era tan fácil acceder. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo Google trabajó en los dos sentidos. Se adaptó, pero también adaptó el medio así. O sea, cambió el medio, transformó el medio, como un sistema abierto. Esto es lo que nos cuenta esta mirada de organización como organismo vivo. Que es mucho más flexible. O sea, dos cuestiones que no tenía la mirada de máquina. Uno, busca atender las necesidades de sus miembros para mantenerlas motivadas. Y dos, mira el medio en el que trabaja y a partir de eso se puede adaptar o lo puede modificar. ¿Se entiende? Bien. Esto es distinto a la mirada de máquina. Ahora, ¿qué no cambió con la mirada de máquina? Sigue siendo un objetivo, primero el de la organización y después el de los miembros. Esto es así. No están a la par. Es primero la organización y después los miembros. Segunda cuestión.
no dejó de ser objetivo marcado desde afuera. No es que los miembros de la organización participan de el fin en común. En realidad el fin ya está determinado. El que entra a Google sabe que entra para generar tecnología y mayor ganancia para la empresa. ¿Sí? No es que entra a hacer su proyecto, sino trabaja en otras cosas. Hay analistas de sistemas y grandes programadores que lo que hacen es trabajar con software libre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no quieren entrar a la empresa y cumplir los objetivos de la empresa. Y la empresa no le da la posibilidad de que juntos pensemos en el objetivo. ¿Se entiende? Entonces el organismo vivo no es que te acordás todo. No es que participás del acuerdo de todo. Sos el corazón de una fábrica, está bien, pero el corazón que tiene que bombear y no va a decidir qué cosas tiene que hacer la mano. ¿Se entiende? El objetivo lo marca otro. Entonces, en ese sentido, no cambia. Tampoco cambian sus valores. En el fondo, los valores son de eficiencia y de control. ¿Por qué? Eficiencia, porque lo que busca es motivar para hacer lo más eficientemente posible el trabajo. O sea, lo que se dio cuenta que las personas que no podían ser creativas, que no podían aportar más cosas, que no, se volvían ineficientes. Entonces hizo como un refritaje de la anterior. Bueno, no funciona de esa manera para ser eficiente, entonces busco otra. Y la otra es que el control, ¿por qué? Porque si bien no controla tanto el proceso, porque no controla cada una de las tareas que hace cada uno, porque si no, no podrían ser creativos, sí controla la motivación. O sea, por ejemplo, típico de este tipo de organizaciones es que te pongan la camiseta de la organización. Se fija que a vos te interese más que nada el objetivo de la organización. Ponete la camiseta. Si no, y yo les voy a subir un link de un videito de Google porque se ve muy claro todo esto, que es un videito medio crítico de Google, más allá de que uno esté de acuerdo o no. Está bueno cómo describe el trabajo de Google, porque describe cómo cuando le dejaste de convenir en algo, ya no te da más bolilla. Y que antes de seleccionarte, busca que vos seas competitivo, que vos quieras ser el mejor en lo que haces. Entonces te contrata porque sabe que no te tiene que controlar para trabajar. Vos vas a querer darle lo mejor. Entonces, sigues teniendo esos dos valores en juego. ¿Se entiende? En este concepto de organización. El centro es ser eficiente y controlar que voy a obtener lo más posible de ese miembro. ¿Sí? Bien. Con esto cierro, porque así ya no los aburro más y ya vimos en general dos de los grandes conceptos. Ya les digo, en video armo las otras. Ni me avivé de grabar, así que no le dejé la clase a todos los demás. Perdón por eso, pero bueno, lo pondré en los videitos que arme. Todavía no me acostumbro tanto a la tecnología, no soy tan Google todavía. Bueno, ¿les quedó algo? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Perfecto, profe. Bueno, Por lo menos para mí. No entendí. bueno. Entonces, me alegro y nos vemos entonces en un mes. Va a haber otro, nos encontramos de vuelta o en 3 semanas, vamos a ir viendo. Mientras sí, tanto, bueno. voy armando estos videos para que vaya quedando clara toda esta etapa. ¿Sí? Sí. La semana que viene, lo único que voy a hacer, no voy a agregar trabajo, lo único que voy a hacer es agregar estos videos para que terminen de tener ayudas para entender este tema. ¿Sí? Buenísimo. Nos vemos. Suerte. Que Buenísimo, descansen. profe, gracias. Hasta luego. Gracias por bancarme tanto tiempo. Chao, profe. Gracias por explicar. Chao. Nos vemos. Chao. Hasta luego.